¿Quieres aprender a hacer esta aplicación de checklist con AppCheat muy fácilmente? Pues quédate en este vídeo. Se trata de una aplicación para organizar y verificar tareas de forma que podemos, por ejemplo, hacer una lista de la compra donde vamos pinchando y se nos va subrayando cada elemento o verificando que se ha realizado esa compra o esa tarea. Luego también tenemos otra forma que es creando las tareas previamente y las podemos marcar con una acción para que se subraye como que se ha realizado, y además podemos enviar una foto como prueba, y además también podemos realizar tareas para un departamento en concreto que solo lo vea ese departamento, y de esta forma organizar todas las tareas de nuestra empresa. Y recuerda que puedes ponerte en contacto conmigo por WhatsApp si necesitas cualquier servicio relacionado con AppCheat. Para empezar a hacer nuestra aplicación nos vamos a ir a appcheat.com como siempre, y cuando vamos a appcheat.com primero tenemos que loguearnos con nuestras credenciales de Google. En este caso voy a entrar con mi cuenta de prácticas, y si no estuviéramos logueados anteriormente, pues tendríamos que introducir nuestra contraseña para que sepa que somos nosotros. Entonces tenemos que entrar en appcheat.com, y por otro lado tenemos que irnos a Google Drive, que normalmente desde aquí podemos acceder a nuestra aplicación de Google Drive. Si ya estamos logueados en nuestra cuenta de Google, pues pinchamos aquí en Drive, y bueno, aquí tenemos una serie de ficheros de prácticas y tal. Nos vamos a ir a crear una nueva hoja de cálculo de Google, ¿vale? Para crear nuestra base de datos, que va a ser la base, valga la redundancia, de nuestra aplicación. Entonces lo primero que tenemos que hacer es crear una base de datos. A esta base de datos o esta tabla le vamos a poner como nombre checklist, ¿vale? Siempre lo primero que tenemos que rellenar es el nombre este de aquí de la hoja de cálculo, que a su vez va a ser el nombre que se ponga a la aplicación, que después lo podríamos cambiar, pero ya si lo ponemos ya desde el principio bien puesto, pues mejor que mejor. Aquí en el nombre de la hoja también le vamos a poner checklist, aunque en este caso le podemos poner checklist 1, por ejemplo, si queremos hacer después otras tablas para usarlas en nuestra aplicación. Vale, entonces lo primero que vamos a poner en nuestro checklist es un campo de ID. Luego vamos a poner un campo de ítem, ¿vale? Un ítem y un campo hecho. En este caso, si queremos, podríamos incluso quitar el campo de ID si tenemos claro que todos los ítems van a ser diferentes, ¿no? Porque el campo ID viene a ser lo que es la clave principal o el campo que identifica el registro. Entonces, si tenemos claro que todos los ítems van a ser diferentes, pues podríamos ahorrarnos el ID. Y en este caso vamos a poner también un campo de fecha, que nos puede servir para controlar los ítems. En este caso, los tipos de checklist que vamos a hacer en esta aplicación, vamos a hacerlos de dos tipos. Este que va a ser de un tipo, y luego vamos a crear otra hoja, o vamos a duplicar esta incluso, y a esta la vamos a poner checklist 2. Y así vamos a poder ver qué dos formas tenemos de utilizar checklist en nuestras aplicaciones de AppCheat. Vale, entonces tenemos esta que es de esta forma, y luego aquí en lo que es en el checklist 2 vamos a crear otro tipo de lista de verificación o de lista de tareas o incluso lista de compra, ¿vale? Entonces vamos a crear en esta tabla, vamos a crear el ID, vamos a poner una fecha también, y luego vamos a quitar esto de aquí y ya le vamos a poner aquí ahora tarea 1 y hecho 1, ¿vale? Ahora esto lo vamos a coger, lo vamos a copiar y lo vamos a arrastrar para que se nos hagan varios campos con la misma numeración, es decir, tarea 8 hecho 8, tarea 9 hecho 9, y así todos los que queramos. Bueno, en principio podríamos crear muchos más, pero vamos a crear 13 que para probar, para hacer la prueba está bien, ¿vale? Entonces
estas dos serían los dos tipos de listas que vamos a utilizar. Una, como ven, es con un solo campo y una fecha, y aquí hay en la misma línea varios campos de varias tareas, ¿vale? Entonces vamos a, una vez creado las dos listas de verificación o las dos bases de datos o las dos tablas que vamos a utilizar en nuestra aplicación, lo que tenemos que hacer es, como siempre, pues irnos a extensiones, AppSheet, y decirle crear una aplicación. Esto nos va a conectar el Google Drive con AppSheet, con la aplicación de AppSheet, con el editor de AppSheet, y nos va a generar una aplicación totalmente automática, ¿vale? Ahora tendremos que configurar algunas cosas, pero como ven, el proceso es muy fácil de hacer, ¿vale? Les recomiendo que siempre utilicen la hoja de cálculo de Google en Google Drive, porque he visto algunas aplicaciones hechas con OneDrive, con cuentas de Microsoft, y la verdad que dan más problemas, y realmente para que todo funcione bien lo mejor es utilizar todo de Google. Es decir, AppSheet es una empresa o es una de las aplicaciones de Google. Drive también es de Google. El Google Sheets también es de Google. Entonces, si tú tienes todo de la misma empresa o del mismo sistema, pues siempre va a ser mucho más fluido todo, no va a dar problemas, y así es mejor, ¿vale? Entonces, una vez que nos carga el editor de AppSheet, como siempre, tenemos esta página principal que es como de promoción, y luego siempre vamos a utilizar la parte de data y la parte de las vistas. Luego tenemos las acciones, los bots, que bueno, que si han visto mi curso, pues ya están familiarizados con este tema. Y también recuerden que vamos a usar lo que es el editor nuevo, ¿vale? Que hay gente que todavía utiliza el editor antiguo, que yo les aconsejaría que se pasen ya al nuevo, porque además es mucho más fácil para trabajar con él. Entonces, como ven, él por defecto en la parte esta de data nos ha colocado la primera de las tablas, ¿vale? Nosotros tenemos que añadir la segunda, porque siempre cuando la creas así automáticamente siempre te va a crear la primera. La segunda ya le tienes que dar tú al más aquí y añadirla a nuestra aplicación. Entonces ahora tendríamos dos, la checklist 1 y la checklist 2. Entonces a partir de estas dos vamos a crear dos vistas, ¿vale? Él nos ha creado automáticamente las dos vistas, entonces vamos un poco a configurarlas. Antes vamos a irnos a lo que es la parte esta de las tablas y vamos a ver si está todo, los tipos de campo y tal, tenemos que configurar algo. En este caso el ID nos ha cogido el Unique ID automáticamente. En el ítem es tipo texto, hecho también es tipo texto. En fecha le vamos a poner date, ¿vale? Y en nuestra segunda tabla también le vamos a poner en fecha date. El ID está bien que se quede como Unique ID, que saben que siempre el Unique ID es la mejor forma de tener un ID en una tabla. También después podemos querer tener IDs autonuméricos, correlativos y tal, pero a la hora de trabajar con varios usuarios, sobre todo, siempre nos va a ir mejor utilizando el Unique ID, porque va a haber menos conflictos y menos pérdidas de datos por que hayan dos usuarios que creen el mismo ID a la vez, ¿vale? Entonces, tenemos la fecha y aquí tenemos una tarea. O sea, hay una que es una tarea y otra que es un hecho. Es decir, en las tareas es donde vamos a escribir nosotros la tarea que vamos a revisar, ¿vale? Y aquí igual tenemos un hecho, o sea, un ítem, que sería la tarea, que también lo podríamos poner, y aquí un hecho. Entonces, vamos a ver cómo funcionaría todo esto. Primeramente vamos a utilizar la checklist 1, ¿vale? Nos vamos aquí, el ID. Por ejemplo, si ahora vamos a escribir todas las listas, lo vamos a escribir aquí en la tabla, pues en el ID le podemos poner ID1, aunque lo hemos puesto como Unique ID, por si lo queremos crear desde la aplicación. Si lo queremos crear aquí en la tabla, queremos probar a escribir una lista de tareas o de ítems aquí, pues podemos incluso también, aunque le hemos puesto que sea Unique ID, el Unique ID lo va a crear cuando lo hagamos desde la aplicación, pero aquí este ID nos sirve también porque es
letras y números y nos lo permite con el campo de tipo texto, ¿vale? Entonces en ítem, por ejemplo, vamos a crear un listado, por ejemplo, de tareas. En este caso, lo que vamos a hacer es, yo me he ido ahora fuera de cámara al chat GPT y le he dicho que me haga un listado de cosas para comprar, por ejemplo, como si fuera una lista de compra. Entonces, la escribimos aquí. Ahora, si nos vamos aquí al AppSheet, ya podríamos, vamos a darle a guardar primero con los cambios que habíamos hecho anteriormente y ahora ya podríamos coger y ver la lista de elementos que tenemos aquí que nos ha cargado en función de lo que nosotros hemos escrito en nuestra hoja de cálculo. Entonces, primeramente vamos a irnos a la vista checklist 1, que es la que estamos viendo aquí, y vamos a configurarla un poco. El ID no lo queremos ver, lo que queremos ver realmente es el ítem. Y también vamos a ponerlo, yo creo que va a ser mejor, como tipo tabla. ¿Vale? Al ponerlo como tipo tabla, vamos a conseguir ver los ítems aquí un poco más organizados. Vamos a quitar el campo ID porque no lo queremos ver y lo que queremos ver solo es el ítem. ¿Vale? Y en la parte de hecho, lo que nos interesa realmente es poder ver una acción que le demos como que la hemos comprado o como que hemos realizado la tarea o como que hemos activado ese elemento, ¿vale? Voy a darle a guardar y ahora para que nos salga lo que es la acción esta, vamos a irnos a la parte de las acciones, aquí, las acciones de AppSheet y en Checklist 1 vamos a crear una acción nueva, aquí, Create a New Action y aquí le vamos a poner hecho, la acción se va a llamar hecho. Y lo que va a hacer la acción es decir que set the values of some columns in this row. Es decir, establece el valor de un campo o de una columna de esta tabla. Entonces, de esta línea, ¿no? De esta fila. Entonces, vamos a decir hecho es igual a OK. ¿Vale? Entonces con esto la acción lo que va a hacer es en el campo hecho va a escribir la palabra OK y aquí vamos a poner para que nos marque como un check. A ver, porque aquí hay alguna tecla aquí que se está trabando. Vale, entonces el check le vamos a elegir por ejemplo. Como ven, aquí se ha puesto la acción, la vamos a dar a guardar, pero realmente aquí no es donde me interesa que aparezca la acción, sino a mí donde me va a interesar que aparezca es en la tabla. Tenemos aquí la lista de ítems y aquí en hecho lo que me interesa es que me aparezca esa acción. Entonces para eso tenemos que poner la acción esta, tenemos que ponerla inline y decirle que la queremos en la columna hecho. Entonces él nos la va a poner aquí. Y luego lo que es en la vista, la fecha la vamos a quitar porque la fecha la tenemos ahí solo para tenerla registrada en nuestra tabla de la base de datos, pero aquí no nos interesa que salga. Entonces si yo me vengo aquí y selecciona con el lápiz se me pone el cuadrito azul, si yo le doy a editar pues me lleva a la vista esta que es la vista de tabla y vamos a eliminar este campo fecha y entonces aquí nos quedaría ya la acción. Voy a quitar ahora la edición esta para que se vea bien. Entonces ya sería la acción aquí y las listas, ¿vale? Estas cositas, estas flechitas de aquí, veremos cómo las podemos quitar después también. Vale, y luego este más, si lo queremos quitar, pues lo podríamos quitar en las acciones aquí, lo podríamos quitar, pero de momento lo vamos a dejar, ¿vale? Entonces, lo que queremos conseguir es, voy a aumentar esto un poquito, lo que queremos conseguir es que cuando yo tenga la lista, cuando yo le marque aquí, se me quede como marcado. Entonces cuando yo voy a darle a guardar primero, para que se guarden los últimos cambios que hemos hecho, que es una cosa importante siempre en AppSheet que tenemos que hacer. Entonces se trata de que cuando yo le pinche aquí en mi tabla,
va a poner en hecho, a poner OK. Entonces vamos a ir aquí, vamos a ejecutar y si nos vamos aquí a la tabla hecho, pues ya nos pone OK. Esto es una forma de registrar que se ha realizado, en este caso se ha comprado el artículo o que se ha hecho la tarea o que se ha marcado, se ha verificado ese elemento de la lista, ¿vale? Y en lo que es la fecha, también podríamos ponerle que en fecha se guardara, normalmente le podríamos poner, si lo ponemos en initial value, la fecha de hoy, le ponemos today, pues podríamos conseguir que cuando se guarde, cuando le demos aquí, aparte de que se guarde la palabra hecho, podríamos venirnos aquí a la acción hecho y decirle que en hecho ponga OK y en fecha ponga today, con lo cual no hace falta ni siquiera ponerlo ahí como valor inicial, porque ya lo va a hacer aquí la acción. Es decir, yo se lo puse antes aquí, pero realmente no nos hace falta, porque realmente aquí cuando yo le dé al botón ya me lo va a colocar, ¿vale? No hace falta ponerlo aquí en inicial value, pero bueno, ya si está ahí no hay problema. Ahora vamos a darle a guardar y entonces cuando yo marque aquí, pues me pone lo que es la palabra OK en la columna hecho y la fecha de cuando se verificó, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Porque esto ya de por sí ya está bastante bien, ¿no? Pero aparte de quitar estas flechitas que no quedan muy bien, que ya después lo haremos, lo que vamos a hacer es una regla de formato para que cuando yo pinche aquí, por un lado se me ponga la acción en verde y por otro lado la lista se me haga así como tachada, ¿vale? Para eso nos vamos a ir a las reglas de formato o format rules y vamos a crear una regla nueva. En este caso le vamos a decir, pues, vamos a ponerle el check para diferenciarlas, porque aquí si tienes muchas reglas de formato al final se te puede crear un poquito caos, ¿no? Entonces aquí le decimos check en la checklist 1, que es la base de datos o la tabla donde queremos hacer esta regla de formato. La condición, en principio, aquí no le vamos a poner, aquí le vamos a poner la condición de que el check esté, o sea, es decir, la columna hecho aparezca OK. Para eso le decimos aquí, le ponemos el campo hecho, es decir, en la columna hecho, esto sea igual a OK. Si pasa esto, pues me pone buscamos aquí la hecho acción, ¿ves? Que es la acción esta que hemos creado, y le decimos que nos lo ponga en color verde. ¿Ves? Con lo cual aquí ya me lo estaría poniendo en color verde. Y también podemos incluso aumentar aquí el tamaño de la acción para que se vea como un poquito más grande. ¿Vale? Y en principio esta sería la regla de formato para que el botón se ponga en verde. Y luego, ya aprovechando que estamos aquí, vamos a duplicar esto y le decimos lo mismo, pero ahora no en hecho, sino nos vamos al campo ítem y en el campo ítem le decimos que se nos ponga esto que es strict rule así, en verde. Lo que sí es verdad que a lo mejor esto no lo vamos a querer en verde, sino en negro. Y a lo mejor esto no lo queremos así tan grande, sino así. Vale, vamos a darle a guardar. Entonces ya lo que conseguimos así es ahora que... voy a ponerlo un poquito más grande para que se vea. Cuando yo marque, ¿ves? Como que hice la verificación o que hice la compra, compré el artículo, pues se nos pone así de esta forma. Vale, esto es la verdad que es bastante útil, pues, no solo para ir a comprar e ir marcando en vez de tener un bolígrafo y ir más, que es una tontería, pero también es muy interesante a la hora de realizar tareas para mandárselas a los empleados de una empresa, que el administrador o el jefe de sección pues les mande tareas a cada uno, que también lo podemos configurar pues por usuario, dependiendo del usuario que sea, que les llegue ciertas tareas. Y en principio esta parte la vamos a dejar aquí así, pero
por ejemplo, yo podría poner aquí en la checklist, podría poner aquí un usuario y aquí podría poner, por ejemplo, vamos a poner algunos usuarios, JM, no, voy a poner esta dirección práctica, que es una dirección es la dirección mía de las prácticas, la cuenta. Entonces si yo pongo aquí esto, espera, a ver, a veces tenemos algunas cosas que hemos cogido de Excel y aquí en AppSheet no funcionan igual, pero bueno, en AppSheet no, en Google Sheet, pero bueno, entonces aquí por ejemplo le pongo este usuario y ahora a las demás le puedo poner otro usuario diferente, ¿vale? En este caso no se lo voy a poner, pero si yo aquí en la aplicación, después en lo que es en la tabla checklist 1, hago un slice y le digo que esto sea checklist por usuario y le meto aquí un filtro, le digo que user email, es decir, el correo que está entrando aquí en la aplicación sea igual a el campo usuario. ¿Vale? Aquí lo que estamos diciendo es que el usuario o el correo con el que estamos accediendo a la aplicación sea igual a lo que está en el campo usuario. Aquí no me lo está cogiendo porque yo todavía tengo que venirme aquí a la checklist y regenerar la tabla para que me coja el campo usuario que lo acabo de escribir en la tabla. ¿Vale? Y entonces ahora en este caso, pues ya me aparecería y ya me lo daría por bueno. ¿Qué pasa? Que yo aquí tengo la vista, la checklist 1, le digo que está cogiendo la vista de la data o de la base de datos o de la tabla checklist 1, pero si yo le digo que la coja de la checklist por usuario, pues solo me van a aparecer las tareas de esos usuarios. Con lo cual yo puedo poner aquí una serie de tareas para unos usuarios, para otros, y luego aquí en la aplicación, en función del usuario con el que yo esté entrando, me van a aparecer unas tareas u otras. Que la verdad es que está bastante interesante. Le damos a guardar. Y este es uno de los tipos de checklist que podemos crear para nuestra aplicación, ¿vale? El tema de las flechitas estas las podríamos también quitar de forma, podríamos crear una vista una vista nueva de dashboard, que en este caso vamos a ponerle lista de tareas o lista de la compra. En este caso son compras, pero lo podemos poner lista de tareas. Y aquí en este caso vamos a ponerla como tipo dashboard, que sería el tipo dashboard, y le vamos a añadir la vista de checklist 1. Con eso conseguimos eliminar las flechitas estas, ¿vale? Vamos a darle a guardar. A ver, lista de tareas. Sí. Tendríamos que darle a Interactive Mode para que se quiten las flechitas en esta vista de tipo dashboard. ¿Vale? En este caso, si hubieran más, vamos a copiarle esto, por ejemplo, a todas las líneas, las filas. Y vamos aquí y le damos a actualizar. Vamos a darle a guardar primero. Y ven, ahora me están saliendo todas las líneas y nos está saliendo ya las flechitas estas. Esto lo hemos hecho utilizando la vista dashboard, ¿vale? También podríamos hacer, si no nos gusta que se queden así, cuando yo le doy que se quede más grande, pues podríamos hacer una lista, aquí en la Format Rules, podríamos crear otra para la de OK, es decir, hacer un duplicado y decirle que hecho esté en blanco, por ejemplo. A este le ponemos is blank hecho, ¿vale? Y esto sería no ponerlo en verde, sino en negro, ¿vale? Y ahora se quedaría del mismo tamaño y simplemente cuando le demos solo nos marcará esto así.
Y esto sería también, parece que queda mejor, ¿no? Vale, esto sería una de las formas de hacer la checklist. Pero a lo mejor a mí me interesa, en vez de ponerlo así todo como elementos de la tabla, me interesa hacer una fila para cada lista de tareas. En este caso, como estamos viendo aquí, ¿no? Vale, en el caso de que la quisiéramos así, lo que tendríamos que hacer sería, si lo queremos rellenar aquí, pues pondríamos ID1, o también lo podríamos rellenar en la misma checklist 2, le damos al más y aquí pues también podríamos ocultar lo que es el ID este para que no nos saliera, que tampoco queda muy bien, ¿sabes? Y también lo podríamos configurar aquí, ¿vale? Pero aquí, en este caso, desde la misma tabla también lo podríamos hacer, pero el administrador puede venir aquí, crear una lista nueva, poner una fecha y aquí en tarea 1 puedes escribir revisar los cubos de basura y limpiar los que estén mal. Vale, por ejemplo, una de las cosas que podríamos hacer en este tipo de listas desplegables también sería poner un campo de imagen para, si se lo mandas a los empleados, por ejemplo, una serie de tareas, que te puedan mandar como una foto de cómo quedó la tarea hecha. Por ejemplo, podríamos aquí, ya sería, claro, tendríamos que ir currando un poquito más, pero sería tarea 181 y foto 1, por ejemplo. Foto 1, ¿vale? Y entonces aquí, cuando vamos ahora a regenerar la checklist 2, cuando yo haga esto, a la foto 1 le digo que sea de tipo imagen, ¿vale? Voy a darle a guardar. Y lo que haríamos nosotros anteriormente, ¿no? Si vamos a crear una nueva, vamos a eliminar esta que estábamos haciendo. Si yo creo una nueva, pues aquí no me está saliendo lo de la foto porque tengo que venir aquí a la vista y decirle que me añada este campo foto, que lo hice después, entonces no me lo había metido en el formulario. Fecha, tarea 1, hecho 1 y foto 1. Vale, entonces aquí nos aparecería esto así. Tarea 1, pues limpiar los cristales del restaurante. Bueno, aquí podríamos escribir todo lo que fuera. El hecho 1 realmente todavía no lo vamos a rellenar, lo rellenará la persona que vaya a hacer la lista desplegable y esta sería la foto. Vale, entonces lo podríamos hacer así, para hacer una prueba, le damos a guardar. Entonces después esto quedaría aquí grabado, que la verdad que sería mejor pues darle aquí un poquito de esto de ponerle a lo mejor en la fecha, aunque aquí no hemos metido fecha, pero deberíamos de metérsela, por ejemplo, ¿no? Que aparezca aquí la fecha, en lo que es la foto no le ponemos nada porque no se queda el hueco aquí, y aquí pues ya podríamos ponerle cualquier otro elemento que necesitamos, pero en principio vamos a ponerla así. Entonces la persona, vamos a darle a guardar, el empleado o la persona que vaya a realizar las tareas posteriormente entraría aquí, y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a editar esto. Como ven, este tipo de listas desplegables dan más flexibilidad y nos dan más opciones, pero también son un poquito más trabajosas, ¿vale? Entonces aquí lo que tendríamos que hacer en el tipo vista detalle sería, por un lado, decirle que las columnas de hecho las pudiéramos editar desde aquí. Por ejemplo, hecho 1, no, en este caso no hace falta que las podamos editar, porque en este caso lo que vamos a hacer es una acción, ¿vale? Entonces, lo que sí tendríamos que editar sería lo de la foto, ¿no? Para que nos permita meter la foto ahí. Vale, entonces, aquí otra cosa que podríamos hacer es decir que no tuviera encabezado, entonces que me saliera solo esto y la foto y luego la fecha, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, le podríamos decir
Pues vamos a crear una acción sobre este campo. Vamos a las acciones, creamos aquí en checklist 2, vamos a crear una acción y le decimos que la acción esta lo que va a hacer es hecho 1 y al hecho 1 le va a decir pues ok. Vale, esto va a ser ok, estaría ya la acción. Vamos a darle a guardar. Vale, a esta acción le vamos a decir que aparezca inline. Cuando le decimos que aparezca inline, le decimos que sea en la tarea 1. Entonces ya va a aparecer aquí. Y le vamos a poner aquí, por ejemplo, que sea un check, o para cambiar le podemos poner un ojo. Le ponemos ahí. ¿Ves? Entonces, lo que vamos a hacer también es que le vamos a decir que cuando yo le dé a esto OK, es decir, que cuando le dé aquí a que lo he hecho, vamos a crear una lista desplegable, o sea, una regla de formato que sea, vamos a crear una regla nueva, le decimos check 4 y vamos a decirle que esto es en la checklist 2, le vamos a decir que la tarea 1 aparezca como así. Guardar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer así? Lo que vamos a conseguir así es que yo le voy a dar aquí este campo. No necesitamos, vamos a ir un momento a configurar aquí para que no nos salgan los hechos, que aquí lo de los hechos no nos tiene que salir, solo las tareas y si tenemos alguna foto, pero los hechos no nos tienen que salir ahí. Vale, entonces de esta forma, que en el campo hecho 1 me ponga un OK y en la regla de formato lo que nos está haciendo es que tenemos que ponerle aquí que hecho 1 sea igual a OK. Vale, es decir, para que esto se cumpla tenemos que hacer una acción que cuando yo pinche me ponga en el campo hecho 1 un OK. Y tenemos que hacer una regla de formato que cuando en el campo hecho 1 haya un OK, pues la tarea 1 se me ponga subrayado. Aquí en esto de las reglas de formato a veces hay que tener cuidado porque los campos estos cuando los señalamos y nos venimos para acá se nos cambian. Entonces siempre hay que tener cuidado y pinchar aquí en la parte de fuera y asegurarse de que se ha quedado marcado. ¿Ves? Entonces, cuando yo pincho aquí, se me queda marcado. Pero lo ideal sería que si yo vuelvo a pinchar, se me quite. ¿Cómo haríamos esto? Pues en la acción esta, vámonos a irnos. En la regla de formato no. Porque la regla de formato le hemos dicho que si el hecho 1 es igual a OK, pues que se nos subraye. Pero si nos vamos aquí a la acción y le decimos hecho 1 es igual a OK, aquí podemos decirle que si hecho 1 es igual a OK, entonces me pone nada. Y si no, pues me pone OK. De esta forma, cuando yo pinche en la acción, si está en blanco me va a poner OK, pero si pone OK me lo va a poner en blanco. Y entonces va a ser mejor a la hora de utilizar este tipo de listas desplegables. ¿Ves? Vengo aquí, se quita, vengo aquí, se pone. Y aquí le podría mandar una imagen de los cristales limpios. ¿Vale? La cuestión sería crear una lista desplegable estándar de este tipo una vez creadas una vez sola, pues ya a partir de ese momento ya se quedaría creada y podríamos crear todas las que queríamos de esta forma. ¿Vale? Es decir, es un poquito más trabajosa
Y luego también podríamos aplicar una regla de formato aquí también para que se viera la acción de diferente color. Pero vamos, que en principio así se podría utilizar así como subrayándola, ¿no? Otra forma de crear una organización de tareas o listas de tareas sería, yéndonos aquí, vamos a crear otra tabla que le vamos a llamar tareas. En tareas, vamos, y le vamos a poner aquí ID tarea, luego, por ejemplo, usuario, destinatario, tarea, descripción, y aquí podríamos poner pues observaciones, y estas serían las observaciones que daría pues la persona que una vez realizada la tarea estime oportuna, ¿vale? Podrían ser observaciones o informes o, bueno, podríamos poner todos los campos que nos hiciera falta. En este caso, dependiendo del destinatario, pues le va a llegar solo a las personas que, en este caso, estén asignados. O podríamos poner, aparte de destinatario, también un campo que fuera, perdón, vamos a poner esto aquí, departamento, para una empresa, ¿no? Departamento. Entonces, esto sería ya otra tabla. Nos iríamos aquí a la aplicación y vamos a la tabla aquí, vamos a crear la nueva tabla, la añadimos, tareas, y vamos a añadir, bueno, en principio vamos a ver los campos si están bien configurados. En este caso yo creo que el ID de tareas sí nos interesa que sea Unique ID. Luego el usuario, pues tendríamos que poner en el valor inicial, porque esto sería el usuario que lo crea. Para captar el usuario que lo crea, como estamos trabajando en este caso con user email, pues le pondríamos user email y aquí nos quedaría registrado el correo electrónico de la persona que creó la tarea, ¿vale? En este caso, ya poniendo esta orden aquí ya se quedaría registrado. Luego el departamento, pues podríamos hacer con los departamentos a los que va destinado, o podríamos directamente ponerlo en contexto o tener una tabla con los departamentos y elegirlo, ¿vale? En este caso simplemente vamos a ponerlo en texto, ¿vale? Y luego pues en destinatario supuestamente tendríamos que poner el nombre o el correo electrónico de un usuario para que cuando ese usuario entre le salga que tiene una tarea, ¿vale? En este caso pues nos iríamos al departamento destinatario, la tarea, que sería un texto que sería como el título de la tarea, y luego en la descripción sí lo tendríamos que poner, o sería mejor ponerlo como long text. ¿Por qué? Porque ahora lo veremos, porque el long text, cuando tú lo pones a ver, vamos a crear primero una nueva vista para que se vea lo que hemos creado ahora de las tareas. Tareas, que sería este. Vamos a guardar. Entonces yo le doy ahora al más y ya el usuario me estaría cogiendo el correo, el departamento ya se lo pondría yo, el destinatario, la tarea y la descripción. En el caso de que yo ponga como long text, pues lo que conseguimos es esto. En tarea, por ejemplo, que no es long text, lo que pasa es que se queda todo ahí metido, no se agranda como en este caso, ¿vale? Entonces pondríamos la tarea, pondríamos pues yo qué sé, hacer un revisión de documentos de balance,
Y luego ya aquí en la descripción escribiríamos todos los balances, o sea, todo lo que hay que hacer, describiendo bien la tarea, y luego las observaciones se las dejaríamos pues a la persona que vaya a rellenar que vaya a realizar la tarea, para que nos escriba lo que ha hecho, ¿no? Entonces nosotros guardaríamos esta tarea y la persona después, cuando llegue a la tarea, pues vería esto o la editaría y haría la tarea y luego haría unas observaciones. Incluso podríamos crear aquí como una acción que sería para que la persona ni siquiera tuviera que editarla, o sea, le quitaríamos incluso el permiso de editar, sino que yo me metería aquí, miraría la tarea que me está pidiendo y luego crearíamos en tareas una nueva acción que sería, en este caso, aceptar vamos a ponerle aceptar, que sería en observaciones. Y en observaciones lo que le vamos a hacer es un input, vamos a escribir un input de forma que el input sea observaciones, y aquí le ponemos de nuevo observaciones, ¿vale? Y entonces lo dejamos así. Lo que va a hacer este input va a ser lo siguiente. Aquí vamos a buscar un check, o bueno, para no poner un check vamos a ponerle esta, que queda así como más modernilla. La vamos a guardar. Y entonces la persona a la que va dirigida la tarea, cuando ya la haya realizado, le da aquí y le aparecen las observaciones y la persona pues escribe aquí. En este caso las observaciones habría que ponérselas como long test también, y así pues la persona podría escribir aquí, vamos a darle a guardar, o sea, solo con darle a aceptar no tendría ni siquiera que editar la tarea, podría escribir aquí las observaciones pertinentes. Como es long text, pues se va a agrandar, le daría a guardar, ya eso se quedaría guardado en el campo y simplemente pues ese sería el funcionamiento. ¿Y de qué forma podríamos hacer para que cada usuario solo viera lo que tenga en su departamento y además lo que tenga en su usuario? ¿Vale? En este caso, si podríamos incluso intentar que las mismas personas de un departamento, solo esas personas vieran lo que es las tareas que se han hecho para un departamento. Entonces, para eso tendríamos que irnos aquí a la tabla y dentro de lo que es la tabla de tareas tenemos un campo que es departamento, ¿vale? Donde se va a poner el departamento, y lo que tendríamos que hacer sería una pequeña tabla de usuarios donde vamos a guardar el nombre por usuario, vamos a poner usuario. En este caso no vamos a entrar con contraseña, sino aquí en usuario lo que vamos a poner es el correo electrónico del usuario, ¿vale? Como por ejemplo aquí se me quedó grabado el mío, pues lo cojo y lo guardo aquí, ¿vale? Usuario sería este y departamento le pongo pues contabilidad, por ejemplo. Vale, entonces ya crearíamos esta pequeña tablita y entonces nos tendríamos que ir a la aplicación y ahora tendríamos que crear un pequeño slice de tareas para configurar el filtro. Entonces aquí lo vamos a poner tareas por departamento, ¿vale? ¿Qué vamos a poner aquí? Le vamos a decir que solo van a poder ver las que el departamento sea igual a lookup user email, ¿vale? Es decir, búscame el
correo electrónico que está logueado en esta aplicación, en la cuenta usuario, pero antes de hacer esto tenemos que venir y meter la nueva cuenta de usuarios, o sea, nueva tabla de usuarios, porque si no, obviamente no nos va a reconocer la tabla de usuarios, porque la hemos creado en la tabla de cheat, pero hasta que no la metamos en la aplicación no la va a reconocer, ¿vale? Entonces por eso ahora me está dando el fallo este. Aquí le vamos a decir que me busque el correo electrónico que está logueado en la tabla de usuarios, en el campo usuario, y que me devuelva el departamento. Con lo cual él me va a devolver un departamento y ese departamento tiene que ser igual al departamento que está guardado en la tarea. Entonces vamos a guardar y nosotros tenemos aquí creada una que no tenemos departamento. Aquí le vamos a poner nómina, por ejemplo. Entonces supuestamente cuando yo me venga a tareas, esta no la tendría que ver. ¿Por qué la estoy viendo todavía? Porque tenemos que irnos a la vista de tareas y decirle que ya no es de tareas, sino de tareas por departamento. Es decir, es un slice. Entonces ahora, básicamente no voy a ver, si me vengo aquí a tareas, no estoy viendo nada, ¿vale? Si yo me vengo aquí y a mi usuario le pongo que es del departamento de nómina, pues si me vengo aquí y le doy aquí a actualizar, pues me va a aparecer la tarea. Entonces el jefe de administración o el jefe de la empresa puede ir asignando tareas diferentes a los usuarios o a los departamentos que él considere, ¿vale? En este caso también podríamos filtrarlo en vez de por departamento, por usuario directamente. Por cierto, te invito a mi canal de YouTube donde puedes encontrar muchos vídeos sobre AppSheet y también de Excel, donde puedes aprender todo lo necesario para ser un máster de AppSheet y poder generar ingresos desarrollando aplicaciones a tus clientes. No te lo pienses más y tienes el nuevo curso de AppSheet 2024, tienes diferentes aplicaciones, aprender cómo crear diferentes tipos de aplicaciones con AppSheet y no te pierdas todo este material que te puede venir muy bien. También recuerda que en appsheet.es puedes encontrar mucha documentación. Es mi página web y aquí tienes mucho material para aprender y seguir aprendiendo sobre esta gran aplicación que es AppSheet.